Fernanda. Fernanda Villegas. Ande. El tema de ayer, ¿me puedes hacer un resumen? Sí, fue distosia fetal y materna. Prende tu micrófono. Ay, disculpe. Bueno, decía que lo que vimos ayer fueron las distocias fetales y maternas, que distosia pues se puede definir en mis palabras como el parto que es anormal o difícil. Estas pueden ser ya sea de causa fetal o causa materna. Fuerza, en las maternas las conocemos también como dinámicas. Algunos de los factores de riesgo son la edad avanzada, la menor estatura, el mayor peso del feto, que sean multíparas o en algunos casos nulíparas, o de mayor duración del trabajo de parto. También decíamos, bueno, lo de presentación, la posición y la situación, que la presentación va a corresponder a la parte del feto que se ofrece respecto a la pelvis de la madre, con la cual se va a desencadenar el parto. La posición es la relación del dorso fetal con el lado del cuerpo de la madre, que puede ser derecho o izquierdo, de la presentación encefálica o pélvica. Y la situación es la región del eje longitudinal del producto con el eje longitudinal de la madre. Este es horizontal o vertical. También la variedad de posición, y este es de acuerdo al punto toconómico. Que su tratamiento va a ser cesárea o a través también de alguna maniobra. Algunas de las maniobras que nos mencionaban ayer, la de Roberts, que es necesita la madre hacer una hiperextensión de la cadera. Y de las últimas, que realmente no son muy recomendadas, es la fractura deliberada de la clavícula anterior o la maniobra de Savenly, que antes de realizarla se aplica la terbutalina. Bueno, las distocias maternas, las distocias maternas, como lo decía, son las dinámicas, y es un conjunto de alteraciones que se presentan en las contracciones uterinas y que van a interferir en el progreso normal del parto. Creo que pues eso sería un poco de lo que vimos ayer. Exacto, Fernanda. Muy bien. Entonces, ¿alguien más que quiera algo que le haya faltado a Fernanda? Emma, a ver, parece que ya lo estuviste. Emma Medina. Sí, doctor. Pues creo que sí lo dijo muy completo mi compañera, a menos que sea lo de hipotonía, que es lo que podría causar, por ejemplo, bradistolia, una hipostolia o una hipotonía. Creo que era lo único. Pero en realidad, bueno, yo creo que sí lo dijo muy completo. ¿Ya no tienes nada que aportar? Bueno, también creo que bueno, yo no sabía y tengo como que más claro que las radiografías sí se pueden mandar en un embarazo, pero en el primer trimestre es en donde no están recomendadas para que pueda mandarse. Creo que sí, ya es todo. Es que sí lo dijo muy completo. Muy bien. Entonces empezamos, equipo 3. Okay, Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo 3, que está conformado por García Hernández Arad, Gómez Hernández Daniela y por mí, Abril Gómez. Y nosotros les vamos a hablar sobre aborto. Siguiente, por favor. Para iniciar, siguiente. ¿Qué es el aborto? De acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y el tratamiento del aborto espontáneo y el manejo inicial del aborto recurrente, así como para la OMS y los CDC de Estados Unidos, lo van a definir como la interrupción o la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación
o con un feto expulsado que tenga un peso menor a los 500 gramos. Siguiente. Por el contrario, para la NOM 007 del 2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y la persona recién nacida, esta la va a definir como la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos, haciendo la aclaración de que este peso se logra aproximadamente a las 22 semanas de gestación, o de otro producto de la gestación de cualquier peso o edad gestacional que sea absolutamente no viable, como la mola o el huevo no embrionado, independientemente de si hay evidencia o no de vida o si el aborto fue espontáneo o provocado. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Referencia de la Amenaza de Aborto, se estima que el 25% de las mujeres experimentará un aborto clínico a lo largo de su vida reproductiva. Siguiente. Y que entre el 20 al 40% de las mujeres embarazadas Los primeros años de medicina. Disculpe. Y más en los primeros años de medicina. No es cierto. Y que entre el 20 al 40% de las mujeres embarazadas presentarán un sangrado en el primer trimestre, siendo la amenaza de aborto una de las complicaciones obstétricas más frecuentes, con una incidencia del 20 al 25%, entre las cuales del 3 al 16% terminarán en un aborto. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al riesgo de aborto por semanas de gestación, nos encontramos que en un embarazo normal con un feto viable, a las 6 semanas de gestación tiene un riesgo de aborto, o existe un riesgo de aborto del 15 al 30%. Entre la séptima a novena semana de gestación, este disminuye del 5 al 10%, y ya para la novena semana o más, este es casi el mínimo, existiendo un riesgo del 5%. Siguiente. Y así como el riesgo de aborto varía de acuerdo a la semana de gestación, la frecuencia de la pérdida también va a depender o va a variar de acuerdo a la edad de la mujer. En aquellas que de 20 a 30 años, esta frecuencia es de un 9 a 17%. A los 35 años aumenta ligeramente, llegando a un 20%, y para aquellas de entre 40 a 45 años aumenta bruscamente, pasando de un 20%, como podemos ver, a un 40%, incluso hasta un 85%. ¿Pero este porcentaje qué significa? Como que es la frecuencia en la que puede presentarse una pérdida temprana del embarazo, de acuerdo a la edad de la mujer. O sea, si la paciente está en el grupo de 20 a 30 años, tiene un 9 a 17%. Ajá. De que todas las pacientes que se embarazan en ese grupo de edad, el 9 al 17% son las que tienen la posibilidad de sufrir una pérdida temprana del embarazo. Sí. ¿Sí? Y obviamente pues va aumentando con la edad. Mayor de 45 años, de las mujeres que se embarazan mayores de 45 años, el 80% de estas mujeres, hasta incluso más alto, puede terminar en aborto. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, también se ha visto, o se estima, que entre un 50 al 70% de todos los óvulos fertilizados se pierden de forma espontánea, generalmente antes de que la mujer se dé cuenta que está embarazada. Y que un 8 a un 20% de los embarazos clínicamente reconocidos terminarán en un aborto espontáneo, de los cuales un 80% de estos va a ocurrir antes de las 12 semanas de gestación, que es a lo que podemos clasificar como un aborto temprano o precoz, pero eso lo vamos a ver más tarde. Es por eso que les digo que eso puede llegar a pasar en las internas, pero de otro hospital, no de este hospital, ¿sí? Simplemente porque están en el grupo de edad entre 20 a 30 años, que son las que también tienen un alto porcentaje que terminen en embarazo, en aborto, y que no sabían que estaban embarazadas, que se pierden en forma espontánea, antes que la mujer sepa que está embarazada. En el internado, pues es más fácil echarle a las malpasadas, a los desvelos, que tuvieron un retraso,
probable, y ya después, pues nada más simplemente se vino como una menstruación un poco más fuerte de lo normal, pero pues sí llega a pasar porque finalmente están en el grupo de edad, ¿ah? No por otra situación. No pienses mal, Abril. Siguiente. Siguiente. Bueno, una vez visto ya algunos aspectos o como introducción y epidemiología del tema, ahora yo les voy a hablar un poco de los aspectos legales del aborto. Vamos a tener que en México es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley y antes o hasta máximo la semana 12. Estas circunstancias que acabo de mencionar se van a más que nada conocer como causales. Estos causales ya están establecidos en México y son estos 8 que podemos ver aquí, que van a ser violación, salud de la mujer, vida de la mujer, malformaciones congénitas graves, inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, imprudencial, una economía precaria o por libre decisión. A pesar de que tengamos estos 8 causales establecidos como tal para todo el país, cada estado va a decidir cuáles de ellos va a tomar como en cuenta o cuáles de estos va a regir. Porque, por ejemplo, la violación es el único de los causales que está establecido en los 32 estados del país. Y, por ejemplo, el de libre decisión, actualmente ya hay 2 estados, pero hace no muy poco era nada más la Ciudad de México. Actualmente es la Ciudad de México y Oaxaca. En la siguiente diapositiva, ¿podrías cambiarle, por favor? Aquí en este como cuadrito o ilustración, podemos ver cuál de todos los estados contempla varias causas, porque, por ejemplo, la Ciudad de México es de los pocos o que considera el aborto como tal a libre decisión, pero cuando se pone en riesgo la vida de la madre, no lo toma como un causal. O sea, si tú como estás poniendo tu vida en riesgo y estás en la Ciudad de México, pues ahí ya no entras sobre la ley y te puede ser acreedor a un castigo legal. Sin embargo, a pesar de que varios estados tienen establecidos cuáles son los que toman en cuenta, si tú, por ejemplo, eres de otro estado y te vas a la Ciudad de México a abortar por libre decisión, los hospitales sí lo toman en cuenta y no hay como que algún riesgo de que a ti te puedan denunciar, simplemente porque tú ya estás en el lado como del país en el que sí toman en cuenta estas decisiones o causales. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Qué loca está la ley, ¿no? ¿Mande? Qué loca está la ley. Sí, es lo que yo también estuve Porque un poco ahí. ahorita la vacuna nada más se la están poniendo si perteneces a cierta delegación. De hecho, y por ejemplo aquí lo toman en cuenta. Yo pensé que era simplemente lo regían aunque fueras de ese estado, pero bibliografías actuales mencionan que si tú eres de otro estado y te vas a abortar a la Ciudad de México, no hay problema y ellos te atienden. Sí, pero si te vas de otra delegación a vacunar, no te la vacunan. Claro. Bueno, por favor, ¿le podrías pasar? Bueno, una vez ya visto todos estos aspectos, vamos a introducirnos ya más a lo que abarca toda esta clínica, ¿no? Como el día de ayer nos mencionó el doctor, el aborto se va a clasificar de distintas formas. Vamos a tener que, unas va a ser por origen, esta va a ser espontáneo o inducido, otra va a ser por semanas de gestación, se puede dividir en temprano o tardío, ya sea en el primer trimestre o en el segundo trimestre, y por clínica, que es la que más vamos a tomar en esta exposición. Sin embargo, de la forma en la que nosotros la tomamos, vamos a dividir cuál de estas clínicas van a ser por espontáneo, que son todas al final de cuentas. Entonces, por clínica, vamos a dividirlo en 7, ¿vale? Van a ser amenaza de aborto, aborto incompleto, aborto completo, un aborto inevitable, diferido, recurrente y séptico. Ahorita no se preocupen por no alcanzar a apuntarlos todos, ya que los vamos a ir viendo detenidamente uno por uno. Falta uno. ¿Cuál faltaría? El inducido. El inducido, pero lo que le mencionaba que se puede dividir en... ¿no? No, el aborto. ¿El tratamiento? Clínica. Retenido. No, retenido, diferido, es lo mismo. ¿Habitual? Habitual o recurrente es lo Lo mismo. mismo. ¿El tratamiento? ¿Cuál? ¿En evolución? En evolución, así es. Ok, muchas gracias. Porque eso no. Entonces, ahora sí vamos a entrar
como les mencionaba, nosotros decidimos abrirlo por espontáneo, porque al final de cuentas todos estos que acabo de mencionar, estos 7 que es en división por clínica, van a entrar dentro del aborto espontáneo según el Williams. Entonces vamos a definir que el aborto espontáneo de igual manera se va a definir como pérdida del embarazo clínicamente reconocida antes de las 20 semanas de gestación. Sin embargo, a pesar de que esta definición la establezcan algunos libros, ¿le podías pasar a la siguiente, por favor? El aborto como tal espontáneo se caracteriza en que más de un 80% se va a producir en las primeras 12 semanas, ¿ok? Este porcentaje, a pesar de que sea muy alto, sigue persistiendo. Y persiste y persiste, y a pesar de que han habido nuevas técnicas, por ejemplo, uno de los casos más como para entenderlo de que esto sigue persistiendo, es que, por ejemplo, un mínimo de 50% de estos abortos espontáneos se van a deber a alguna anomalía cromosómica. Entonces, por ejemplo, este porcentaje se ha mantenido a lo largo de los años, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente tabla, pero se ha mantenido a pesar de que hay unas nuevas técnicas citogenéticas que ayudan como a determinar o a detectar estas anomalías cromosómicas de manera temprana. Esto sigue siendo un porcentaje continuo. Entonces, como podemos ver en esta tabla, ahí nos dividen, por ejemplo, que el aborto en el primer trimestre, la mayoría de estos, como podemos ver, es por alguna anomalía cromosómica, y esto va a ir descendiendo según el tiempo que tiene el embarazo. O sea, si nosotros somos en un embarazo de segundo trimestre o de primer trimestre y tenemos un aborto, el porcentaje o la probabilidad de que sea a causa de una anomalía cromosómica es menor. Entonces, hablando ya un poco más de estas anomalías cromosómicas, ¿podrías pasar a la siguiente, por favor? Para conocer su etiología vamos a manejarlo por distintos factores. Entonces, estas anomalías cromosómicas obviamente van a afectar a lo que es el feto, ¿no? Entonces, estos factores fetales se van a dividir principalmente en dos, que los vamos a conocer. Uno, como aborto aneuploide, y el otro, el aborto euploide. Entonces vamos a tener que este aborto aneuploide es el que va a tener mayor relevancia en estos factores fetales, porque un aborto aneuploide es el que se conoce como hay una anomalía cromosómica. Entonces, estas anomalías cromosómicas van a ser normalmente, son por, como la misma palabra los dicen, son anomalías aneuploides. Vamos a tener que estas anomalías, la más común, como podemos ver en la tabla, es la trisomía autosómica. Vamos a tener que ocupa de un 31 y 22%. Y estos, como vemos a lo largo de los años, se ha mantenido, es lo que les mencionaba hace un momento. Y esto también dependiendo de las fuentes, y actualmente sigue siendo lo mismo en el último libro de Williams, menciona el mismo porcentaje. Entonces vamos a tener que esta trisomía autosómica actualmente incluso del 100% de estas anomalías cromosómicas van a ocupar hasta un 60%. O sea, es de las principales causas de aborto, en este caso aneuploides. Después de esta trisomía, que las más comunes van a ser 13, 18, 16, 21 y 22, si no mal recuerdo. La que le sigue van a ser las monosomías X. Estas van a ocupar de un 9 a 13%, pero puede llegar a ser muy variable. Y la más común de estas es el síndrome de 45X o de Turner. Y en las otras que llegan a mencionar, en las fuentes, es la triploidía. Sin embargo, estas que llegan a ocupar de 11 a 12%, mencionan que se llega a relacionar mucho con la mola hidatiforme. Entonces, que esta también llega a ser una de las principales ahí como causas, pero siempre si es por un aborto aneuploide, es mayor porcentaje que se deba a una trisomía. Entonces, hasta ahorita no sé si ya pueda cambiar la diapositiva o... Sí, ok. ¿Le podrías cambiar, por favor, Mara? Entonces, estos vamos a ver lo que son los factores fetales. Ahora vamos a ver lo que más como que abarca. Más que nada esto porque, como vimos hace un momento, van a existir los abortos euploides, ¿ok? Estos abortos euploides, aunque actualmente no se conoce como tal una causa específica, se dice que es relacionada a una gran variedad de trastornos médicos, más que nada. Entonces, en este cuadrito intenté como resumirlos todos para que así se les quede y cuando se las pasemos lo tengan como a la mano. Vamos a tener que, por ejemplo, lo de los más importantes van a ser los trastornos médicos que podemos ver en el
la rama derecha, vamos a tener que, por ejemplo, una es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo más que nada se va a relacionar por la deficiencia de yodo. Más que nada porque esta deficiencia de yodo en el feto llega a afectar de manera que no hay un buen desarrollo cerebral ni del sistema nervioso como tal. La diabetes mellitus o mellitus mencionan más que nada en fuentes actuales que se llega a considerar, pero más que nada cuando es mal controlada. Porque actualmente hay como evidencia de muchos casos en los que hay pacientes con diabetes mellitus, pero que la tienen controlada en la que no hay ningún problema. Sin embargo, cuando esta es de manera incontrolada, leí que podía afectar en una disminución del desarrollo pulmonar y que incluso pues obviamente vamos a tener lo que es el crecimiento excesivo del feto. Entonces esto puede afectar durante todo el parto y si se mantiene como tal después del segundo y ya para el nacimiento, pues a la hora del parto, pues vamos a poder tener una dificultad o un parto difícil. Otra que pues aquí es la obesidad, que lo llegan a considerar, pero más que nada como factor de riesgo. Como lo vimos las clases pasadas, en las dos que vimos anteriormente, lo mencionan como un factor de riesgo para tener un embarazo de alto riesgo. Entonces, la obesidad es uno de los factores. Otro es, por ejemplo, el lupus, el eritematoso sistémico, esto más que nada por todo lo que conlleva la enfermedad, que al final de cuentas todo el tiempo es un constante como tal, pues como estar atacado por sí mismo, ¿no? Entonces, esto puede ayudar a que tengas un aborto espontáneo. Sin embargo, no todos los pacientes con lupus eritematosos van a tener un aborto. Incluso hay muchos casos actualmente en los que existen o tienen un parto bien. Sin embargo, la mayoría de estos pueden ser tanto difíciles o nacen de manera prematura o tienen una anomalía en el desarrollo y crecimiento de estos bebés. Otra, vamos a hacer el cáncer. Esta causa lo menciona más que nada por la radiación que se llega a ver. Muchas veces se tiene que cancelar, entonces ahí hay como un sentimiento, como se puede decir, encontrado, en el de que pues si sigues radiando, pues puedes afectar al bebé y si no, pues vas a afectar a la madre. Entonces ahí es una dificultad y que puede ocasionar el aborto. Y ya por último, las trombofilias hereditarias en este grupo, más que nada porque pues estos fetos o estos pacientes pues tienen un riesgo aumentado de sufrir una trombosis tanto arterial como venosa. Entonces, esto es de los más importantes. Sin embargo, como podemos ver aquí, también puse drogas y factores sociales, ¿no? Estas drogas y factores sociales, los más importantes van a ser los primeros tres, ¿vale? El tabaco, más que nada mencionan que va a afectar de manera en que va a limitar el suministro como tal de oxígeno que llegan al feto, que al final de cuentas puede dañar el cerebro y pulmón del bebé. Otra es el alcohol. Más que nada porque como sabemos, el alcohol va a viajar por sangre, ¿no? Entonces, al llegar al feto, por toda la circulación con el feto, vamos a tener que se descompone de una manera más lenta. Entonces, como sabemos que el alcohol, si se mantiene en grandes cantidades en el organismo, pues al final de cuentas es tóxico como todo, ¿no? Entonces, puede afectar al feto y ocasionar un aborto. La cafeína, esto mencionan actualmente en la mayoría de las fuentes que esto solamente es cuando toman los pacientes más de 300 a 400 gramos por día. Entonces, esto es más que nada porque llegan, como sabemos, pues la cafeína, pues es una droga, pues al final de cuentas psicoactiva, ¿no? Por su antagonismo contra la adenosina. Entonces, vamos a tener que la digestión en la madre va a ser mucho más lenta. Entonces, en lugar de que sea de 4 a 6 horas, se puede tardar hasta 18 horas en su descomposición. Entonces, esto va a afectar como tal al crecimiento como tal del bebé, así como un deterioro de la madre que va a propiciar a que tengan un parto dificultoso. Digo, un embarazo dificultoso o un embarazo de alto riesgo. La alimentación la coloqué aquí, pero más que nada mencionan que esto cuando en verdad hay un déficit alimenticio, como lo que vimos el día de ayer en la exposición de mis compañeros, que ya hay faltas de vitaminas o de nutrientes, minerales, que van a ayudar durante todo el proceso. Entonces, que si hay un déficit alimenticio,
La que sigue. Ay, soy yo, pero es que no sirve. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, nada más hay que apretar donde está un botoncito rojo. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación clínica del aborto espontáneo. Vamos a comenzar con la amenaza de aborto. ¿Le puedes pasar a la que sigue? A la otra, por favor. Ok. Bueno, esta se va a caracterizar porque va a haber un flujo vaginal sangriento o sangrado escaso. Este dolor va a ser dolor tipo cólico y este va a ocurrir en las primeras 20 semanas. También se menciona que puede haber, en algunas ocasiones... Disculpa. Disculpa, chicos, es que se me fue la luz. Pero ya estoy conectado. Entonces, si quieres, puedo continuar con mi parte o ya lo seguimos desde ahí. No, pues, si quieres continuar. No sé, entonces sí. Si no hay problema, y disculpen, pero justamente se fue la luz y yo ahí seguí. No sé en qué parte me dejaron de escuchar, chicos. Deficiencia de vitaminas. Te quedaste con el vapor. Deficiencia alimenticia. Ok, me quedé en la alimentación. Ok, una disculpa entonces. Entonces vamos a hablar ahora de que también mencionan que otros de los más importantes van a ser, por ejemplo, en este caso de este cuadrito como tal, van a ser los defectos uterinos. Ok, estos defectos uterinos mencionan que se van a dividir en adquiridos y embrionarios. Entonces vamos a tener que los adquiridos van a ser, por ejemplo, menciona el Williams que los leiomiomas o en algunos casos las sinequias uterinas que nos pueden dar síndrome de Asherman. Entonces estos defectos uterinos pueden hacer que haya un aborto o propiciar que haya un embarazo de alto riesgo. Otros van a ser de manera de defectos uterinos embrionarios. Entonces estos defectos uterinos embrionarios normalmente, como sabemos, es por una mala formación o una formación anormal de los conductos de Müller que van a propiciar que no haya un buen, como se podría decir en este sentido, como un tipo hábitat, podría mencionar, en donde el feto se puede implantar bien o incluso crecer bien. De ahí otro que podría ser de gran relevancia, porque los traumatismos mencionan que sí llegan a importar, pero más que nada cuando el embarazo está más avanzado, ¿sabes? O sea, cuando ya es un embarazo más, de más tiempo, ni siquiera en el segundo trimestre, pero que a caso de que sea un traumatismo muy fuerte, pues sí puede llegar a importar. Las infecciones, la coloqué aquí porque se llegan a mencionarlas algunas fuentes, pero otras fuentes las contradicen, entonces mencionan que no hay como una gran relevancia actualmente las infecciones que puedan ocasionar un aborto espontáneo. Y ya, por último, la insuficiencia cervicouterina, ¿ok? Vamos a tener que esta insuficiencia cervicouterina se va a deber, o más que nada se conoce como un padecimiento que va a ocasionar una dilatación del cuello uterino. Esto va a ser de indoloro y es normalmente durante el segundo trimestre. Esto es de gran preocupación, más que nada porque puede provocar prolapso y un abombamiento de las membranas. Entonces, este es uno de los procesos en los que tienen que hay gran como preocupación. Es difícil que haya, pero por ejemplo el tratamiento que es el cerclaje, si no me recuerdo, hay evidencia de que, por ejemplo, si se lo hacen a 20 pacientes, 17 van a tener problemas. Entonces no hay como que una gran evidencia de que en verdad se pueda seguir con un parto si estos pacientes o estas pacientes tienen una insuficiencia cervicouterina. ¿Me podrías pasar, por favor, Mara? Ok, ya ahora vamos a hablar de lo que son, por último ya, los factores paternos. Estos los mencionan las fuentes, pero no hay como actualmente una gran relevancia o no mencionan una gran causa, ¿saben? Porque la única que mencionan es que, por ejemplo, lo que nos mencionó hace rato nuestra compañera Abby, que en cuanto los pacientes van envejeciendo, el aumento del aborto va aumentando. Entonces, es de igual manera que en los hombres. Entonces dicen que antes de los 25 años, pues es como si nada, ¿no? Pero después ya de los 35 años empiezan a poder haber problemas. Mencionan que esto se puede ver o correlacionar
más que nada por defectos que llegan a estar en los espermatozoides. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, pueden ocasionar espermas, al final de cuentas, o espermatozoides anormales que no van a ayudar a que este feto crezca de manera normal y que tengan una anomalía cromosómica y que como tal tenga un embarazo de alto riesgo y un aborto espontáneo. Entonces, esta es la gran como relevancia de los factores paternos. No sé si hasta ahora tengan como alguna duda o una pregunta. ¿No? No, todo bien. Ok, gracias, Ishu. Entonces, ya sí que le podrías dar al siguiente, por favor, Mara. Bueno, ese ya es parte de mi compañera Dani, creo que ya había empezado. El micrófono. Dani, no tienes el micrófono activado. Es que creo que se le salió. ¿No? No, aquí estoy. Es que no te escuchabas. A ver, bueno, ya. Mejor lo ves. Bueno, esta amenaza de aborto se va a caracterizar porque va a haber flujo vaginal sangriento o sangrado escaso, de un dolor tipo cólico leve, y esto va a ocurrir en las primeras 20 semanas. También puede ir acompañado de otro tipo de síntomas como lumbalgias persistentes o molestias suprapúbicas. Sin embargo, el factor de riesgo que podría predecir si va a haber pérdida del feto va a ser el sangrado. También va a haber, bueno, en este caso no va a haber cambios en el cérvix, ya que el cérvix va a estar cerrado. Y estas pacientes deben de estar bajo una estricta vigilancia y junto con una analgesia para poder disminuir su dolor. A estas pacientes se les va a realizar ultrasonidos transvaginales para poder detectar un posible embarazo ectópico, y también se va a medir la fracción beta de gonadotropina coriónica en el suero para estar monitoreando la amenaza de aborto. Aunque la mayoría de las amenazas no culminan en aborto, se ha visto que el simple hecho de que la paciente ya tenga amenaza de aborto aumenta las posibilidades de que aumenten las complicaciones maternas y fetales, como... ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor, Mara? Como maternas, que puede ser la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, nacimiento por cesárea, y los fetales, que puede ser la ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, recién nacido de bajo peso, restricción del crecimiento intrauterino, y muerte fetal. De estos, el que es más común que suceda es el parto pretérmino. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor, Mara? El parto pretérmino en un embarazo previo. Ajá. Y después tenemos al aborto incompleto, que va a ser la expulsión parcial de los restos embrionarios. Por lo tanto, el tejido puede permanecer completamente dentro del útero o extruir de manera parcial el cuello uterino. Generalmente este tipo de aborto ocurre después de las 10 semanas de gestación, ya que dentro de este lapso el feto va a expulsarse por separado. En este caso, el cérvix sí va a tener cambios, va a estar dilatado y se va a caracterizar porque va a haber un dolor tipo cólico intenso, sangrado abundante y presencia de tejido gestacional. El diagnóstico se va a llevar a cabo a partir de una historia clínica, una exploración física y con ayuda de un ultrasonido transvaginal. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, hasta aquí. Igual, ¿cuáles son las características clínicas
de la amenaza de aborto. ¿Cuál es la característica principal? Que por eso se hace un diagnóstico clínico. El dolor. ¿Qué significa clínico? ¿Sería el dolor tipo poliposta? No, ¿cuál es la característica principal? ¿Que el cervix está cerrado? Así es. El cervix está cerrado. Esa es la característica principal de la amenaza de aborto. Por eso nosotros cuando hacemos el tacto y detectamos cervix cerrado, sangrado de cantidad variable, pero cervix cerrado, primero se hace el diagnóstico de amenaza de aborto, y ya se corrobora por ultrasonido si hay vitalidad o no hay vitalidad. Pero mientras el cervix esté cerrado, es amenaza de aborto hasta demostrar lo contrario con los estudios complementarios. Y aquí, ¿cuál es la característica principal clínica del aborto incompleto? Que el cervix está dilatado. El cervix está dilatado, pero también hay presencia de material gestacional en el canal vaginal. ¿En el sangrado? Así es, sangrado de cantidad variable, dilatación y presencia de tejido gestacional. Por eso lo hacemos el diagnóstico clínico. Si hacemos el tacto y vemos que el cervix está cerrado, amenaza de aborto. Si vemos que el cervix está dilatado y hay presencia de tejido gestacional, es un aborto incompleto. ¿Sí? Seguimos. Sí. Dale que sigue, por favor. Y también dale que sigue. Y bueno, esta es un ultrasonido transvaginal en donde se puede observar por ejemplo, el de la derecha es un Doppler y se puede ver que aún hay un tejido gestacional en el útero. La que sigue, por favor. Y ahora vamos a hablar del aborto completo, que a diferencia del incompleto, va a ser una expulsión total de los restos embrionarios. En este caso, el cervix va a estar cerrado y se va a caracterizar por un sangrado abundante, por un dolor tipo cólico y pues la expulsión del feto junto con restos embrionarios, que puede ser coágulos y también el molde decidual. Generalmente este aborto ocurre antes de las 10 semanas de gestación, ya que el feto y la placenta son expulsados juntos. El diagnóstico va a ser a partir de una historia clínica y una exploración física acompañada con una ecografía transvaginal. También se le solicita a la paciente que al momento que expulse los restos embrionarios los lleve para poder examinarlos y poder estar seguros de que se trata de un aborto completo. Así es, porque al ya ver los restos embrionarios, incluso se puede ver la expulsión del feto con placenta, y al hacer el tacto vemos que el cervix está cerrado, entonces ya hacemos el diagnóstico de aborto completo, porque ya estamos viendo que expulsó el embrión y aparte al hacer el tacto encontramos el cervix cerrado. Por eso es un aborto completo. Igual por clínica, ¿sí? Historia clínica y exploración física. Y pues también la ecografía nos va a permitir diferenciar entre un aborto completo, un incompleto y un embarazo ectópico. En el ultrasonido se va a poder observar un endometrio con un espesor menor de 15 milímetros y sin un saco gestacional. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, en la imagen de la izquierda podemos ver el molde decidual, que cuando se cae parece un saco. Bueno, sí, está en el libro. Y en la que sigue, por favor. Y también puede ser útil otra vez tomar la fracción beta en el suero, ya que conforme van pasando los días se puede notar que va disminuyendo, como en esta tabla. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del aborto séptico, que va a ser un proceso infeccioso
que generalmente los organismos que causan este aborto son parte de la flora vaginal normal. En este caso, el cervix va a estar dilatado y se va a caracterizar por ser un sangrado vaginal con aspecto purulento, que huele feo. La paciente va a referir que tiene fiebre, escalofríos y también va acompañado con dolor tipo cólico intenso. El diagnóstico se va a realizar a partir de una historia clínica y una exploración física. También podría ayudar la biometría hemática porque vamos a poder encontrar leucocitosis y y el ultrasonido transvaginal. ¿El qué sigue, Mara? Ay, ¿por qué sale así? Es que a mí no me sale así, Mara. Bueno, sí. El aborto diferido lo vamos, su definición es que van a ser productos muertos que se han conservado durante días, semanas o incluso meses en el útero. En este caso, el orificio cervical se va a encontrar cerrado y no va a haber hemorragia activa, y conforme van pasando los días y las semanas, la embarazada se va a dar cuenta que los signos y síntomas del embarazo van desapareciendo y también no va a haber dolor. Generalmente estas pacientes se dan cuenta que tuvieron un aborto diferido porque como llevan un control prenatal, llegan al hospital, pues ya está su control prenatal, pero pues su bebé ya está muerto. El diagnóstico se va a llevar a cabo a partir de una historia clínica y un ultrasonido transvaginal que nos va a poder ayudar a valorar la vitalidad embrionaria, que es la actividad cardíaca fetal, que en este caso va a estar ausente. Y aquí es que no sé por qué no salen mis fotos, Mara. Bueno, pero había puesto unas imágenes del ultrasonido. En uno se podía ver era embrionario y el otro anembrionario, pero no sé por qué no se ve. La que sigue, por favor. Sí, el aborto diferido, los radiólogos lo clasifican en huevo muerto retenido, que es cuando está la presencia del saco gestacional con el embrión sin latido cardíaco, y el embarazo anembriónico o anembrionario. Cuando no se produce saco gestacional. Gracias, Mara. Bueno, era lo que les decía. A la izquierda vemos el aborto diferido embrionario y a la derecha el anembrionario. El embrionario va a contener elementos embrionarios identificables y el anembrionario no. La que sigue, por favor. Ahora el aborto inevitable, que se va a caracterizar por salida del líquido amniótico. En tampoco va a haber dolor y puede llegar a aparecer un poco de sangrado transvaginal. En no va a haber cambios en el cervix porque va a estar cerrado, y el diagnóstico es igual por una historia clínica y por una exploración física. El ultrasonido transvaginal también va a poder ayudarnos a valorar el aborto inevitable. El que sigue, Mara, por favor. Y ahora vamos a hablar del aborto inducido, que se va a definir como la terminación médica o quirúrgica del embarazo antes del momento de la viabilidad fetal. Se va a clasificar en terapéutico y en electivo. El terapéutico va a ser la interrupción del embarazo por indicaciones médicas. Está indicado cuando la paciente tiene trastornos médicos o quirúrgicos, como los que mencionó Ara, cuando existen deformidades anatómicas, metabólicas o mentales del feto y
pues el último, que es el aborto electivo voluntario, que es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal, pero este no va a ser por razones médicas, este va a ser solamente porque la madre así lo quiere. Y ya, siguiente. Continuando con el aborto recurrente, este también lo podemos encontrar o conocer como aborto habitual y va a afectar aproximadamente al 1% de las parejas fértiles y de acuerdo a la guía de práctica clínica la podemos definir como la presencia de 3 o más abortos consecutivos a las 20 semanas de gestación o menos o con un peso fetal menor a los 500 gramos. Y de acuerdo a la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, lo podemos definir como la pérdida de 2 o más embarazos fallidos confirmados por examen ecográfico o histopatológico. Y lo podemos clasificar siguiente en 2 tipos. En el aborto recurrente primario, en el cual hay pérdidas múltiples sin lograr en ningún momento un feto vivo. Al contrario del aborto recurrente secundario, en el cual sí hay pérdidas múltiples de embarazos, pero previamente se logró el nacimiento de un feto vivo. Siguiente, por favor. En cuanto a citología, hay 3 principales causas. Vamos a iniciar con las anomalías cromosómicas parentales, que estas suelen ocupar o representar el 2 al 4% de la causa para el aborto recurrente. Entre estas anomalías vamos a encontrar las translocaciones recíprocas, siendo estas las más comunes, seguidas de las translocaciones robertsonianas. Para estas parejas lo más recomendado es un asesoramiento genético completo y en dado caso ofrecerles la fertilización in vitro seguida de un diagnóstico genético previo a la implantación. Siguiente, por favor. También podría ser por anomalías uterinas congénitas o adquiridas. Entre las adquiridas vamos a tener las sinequias uterinas o adherencias, que o también creo que se llama síndrome de Asherman, y van a resultar en la destrucción de grandes cantidades del endometrio. También hay otro tipo de anormalidad adquirida que son los leiomas uterinos y también por anormalidades congénitas del tracto genital, que puede ser por un útero unicorne, bicorne y septado o alguna otra anomalía congénita. No sé por qué no está la otra diapositiva, pero otra de las causas puede ser el síndrome de antifosfolípidos, algo así, ya que se ha visto que incluso personas sanas o personas que no tienen lupus tienen estos anticuerpos, tienen esos anticuerpos. Y siguiendo a los diagnósticos diferenciales, siguiente, por favor. Relacionadas al embarazo vamos a encontrar el embarazo ectópico, la muela hidatidiforme y el hematoma subcoriónico. Y a las no relacionadas al embarazo, siguiente, por favor. Vamos a encontrar... dentro de las hemorragias del primer trimestre, pues están las otras 2, que son embarazo ectópico y bueno, ya habíamos dicho, el nombre actual, enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Sí? Sí. Y las no relacionadas al embarazo pueden ser causadas como por ejemplo traumas. El más común es el secundario a las relaciones sexuales por la friabilidad causada por el embarazo, infecciones como la cervicitis, cánceres ginecológicos o pólipos y fibromas. Siguiente, por favor. Ya para tratamiento o el abordaje del aborto, vamos a iniciar primero con la amenaza de aborto. En se recomienda un reposo absoluto mínimo, por lo menos, las primeras 48 horas después del episodio del sangrado. Y si no se puede,
y tiempo después, si no se puede un reposo en cama, al menos evitar el ejercicio físico excesivo y las relaciones sexuales. También se recomiendan los antiespasmódicos para la reducción de la actividad uterina, como la butildiosina. También se recomienda el tratamiento con la gonadotropina y mantenerlo antes de las 12 semanas, en dado caso de que haya sido antes de esta fecha. Y el uso de la progesterona está recomendada solo en los casos de deficiencia de cuerpo lúteo o que el embarazo o la gestación se haya logrado por técnicas de reproducción asistida. Por ejemplo, la progesterona natural se recomienda, o la dosis es al menos de 200 miligramos, de 200 a 400 miligramos cada 12 horas hasta las 12 semanas de gestación. Y la sintética puede pasar hasta las... No, creo que también hasta las 12 semanas, perdón. Siguiente, por favor. Incluso se puede utilizar todo el embarazo cuando tienen amenazas de aborto recurrentes. Los progesteronas. Ajá. Sí. Y en esta tablita también vienen ya más específicas las dosis de cada fármaco para que la puedan ver con más tranquilidad. Después, siguiente. Siguiente. También podemos encontrar el tratamiento expectante, que eso está especialmente indicado para los pacientes con un saco intacto que no deseen un tratamiento médico o quirúrgico. Sin embargo, les debemos de hacer saber a nuestras pacientes que esto tiene una resolución lenta en la que puede llegar a pasar hasta semanas para que se logre. Y de igual forma, informarles sobre todo los signos de alarma o complicaciones que puedan surgir para que tengan un acceso a servicios de urgencias. Y se ha visto que es altamente efectivo en los abortos incompletos, teniendo una tasa de éxito de 82 a 96%. Siguiente, por favor. Y ya para el tratamiento médico del aborto espontáneo o su inducción, es importante recordar que para aquellas interrupciones del embarazo menores a las 10 semanas, puede ser ambulatorio. Caso contrario, a los que sean mayores de 10 semanas, ya que requieren hospitalización por la mayor cantidad de complicaciones que pueden surgir durante el procedimiento. Y algunos ejemplos de esquemas, tenemos el misoprostol solo para interrupciones menores a las 12 semanas. Primero, 800 microgramos sublingual cada 3 horas, de 3 a 4 horas, o 800 microgramos vía vaginal cada 6 a 12 horas, hasta lograr 3 dosis en ambos tipos, recomendaciones. Y ya para la mifepristona y el misoprostol en combinación, en menores de 7 semanas se recomienda la mifepristona, primero en 600 miligramos vía oral y 48 horas después el misoprostol, misoprostol 800 miligramos vía vaginal cada 48 horas. Perdón, ya me revolví. Bueno, lo voy a decir otra vez por si no me entendieron. En combinación en los menores de 7 semanas. Sí, porque ya ni sé qué dije. En combinación de mifepristona y misoprostol para menores de 7 semanas, la dosis inicial de mifepristona 600 miligramos vía oral y el misoprostol 800 microgramos vía vaginal 48 horas después del uso de la mifepristona. Y de 8 a 11 semanas, la mifepristona, 200 miligramos vía oral, y continuando 48 horas después, el misoprostol, 800 microgramos vía vaginal. Siguiente.
Y bueno, también es hacerle saber a las pacientes que la expulsión de del producto se tiene que realizar dentro de las primeras 24 horas, aunque también puede llegar a prolongarse hasta las 42 o 72 horas. Ya como misoprostol en dosis solo para mayores de 12 semanas, en caso de que se esté entre la 13ª a 15 semanas de gestación, la dosis inicial es de 400 microgramos vía vaginal, o para aquellas en las 16 a 20 semanas de gestación, la dosis inicial es de 200 microgramos vía vaginal. Y se puede repetir la dosis entre 6 a 12 horas si no ha habido respuesta, logrando o llegando hasta las 4 dosis. Siguiente, por favor. Y ya para el feto muerto o retenido y antecedentes de cesárea, en caso de que se esté o que se haya pasado entre la 13ª y las 17 semanas de gestación, se puede iniciar con 200 microgramos, o para los 18 a las 20 semanas de gestación se coloca la tableta en el fondo del saco vaginal, 100 miligramos, repitiendo la dosis hasta completar 4, y dejar de hacerlo si se empieza o se observa una actividad uterina o se inicia la actividad uterina. Siguiente. En cuanto a la vigilancia y al seguimiento, debemos asignar a nuestra paciente a control a las 24 horas de la primera dosis del misoprostol, y de hacerle saber de los datos de alarma, como lo son el sangrado excesivo, la fiebre de 24 horas o un dolor abdominal intenso, ya que de presentarse necesita atención médica inmediata. Y después realizar a los de 7 a 14 días un ultrasonido para la elaboración de la evacuación del contenido uterino. Siguiente. Forma, hacerles saber sobre los efectos adversos sobre el medicamento, como lo son el dolor y sangrado transvaginal, náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Y el misoprostol va a estar contraindicado en situaciones como anemia con hemoglobina menor a 10 miligramos sobre decilitro, alergia al misoprostol, asma severa, glaucoma o estenosis mitral, entre otras. Siguiente, por favor. Y bueno, se ha visto que después del tratamiento médico con misoprostol se debe de esperar 6 horas para iniciar el uso de oxitocina en caso de llegar a un tratamiento quirúrgico. Siguiente. De igual forma, este es el algoritmo que recomienda la guía de práctica clínica, pero es un resumen de lo que les acabo de mencionar. Siguiente, por favor, Mara. Bueno, ¿me escuchan, chicos? Es que no sé si, como regresa la luz, no sé si me escuchan. Sí, te escucho bien. Sí, gracias, chicas. Bueno, ahora, como vimos hace un momento con mi compañera Abril, podemos saber que la terminación entonces del embarazo se puede realizar médica o quirúrgicamente, ¿no? Esto va a ser por distintos medios. Entonces, ahora vamos a hablar de los abortos quirúrgicos, ¿ok? El aborto quirúrgico como tal en general, las fuentes, o por ejemplo el Williams, menciona que en ausencia de trastornos médicos como tal de la madre graves, pues los procedimientos del aborto no requieren alguna hospitalización. Sin embargo, perdón, es que aún estaba en la introducción, pero bueno, ahí está. Sin embargo, pues como tal, estas instalaciones quirúrgicas donde se realice este procedimiento, tienen que tener la capacidad para proporcionar una reanimación de emergencia y un traslado inmediato a un hospital. Antes de que empecemos con esta diapositiva, vamos a tener que tener en cuenta que ahorita yo les voy a mencionar principalmente, o sea, muy bien como definido en pocos conceptos, el AMEO, pero también vamos a hablar un poco del UI o del legrado uterino instrumentado. Vamos a tener que estos dos van a tener como unos criterios de selección ciertamente, pero a fin de cuentas, por ejemplo, el AMEO se dice que es para cualquier variedad de tipo de aborto,
pero la altura uterina tiene que ser menor de 12 centímetros o menos de las 12 semanas de gestación. Sin embargo, con el legrado, tiene que ser, o se dice que es un aborto con una altura uterina mayor o igual a los 12 centímetros como tal del fondo uterina o como tal. Es casi lo mismo. Sin embargo, actualmente es más recomendado el AMEU. A pesar de que las bibliografías lo mencionan como que es para cualquier variedad del aborto, se dice que estos procedimientos como tal, tanto el aspirado o legrado evacuador, se van a utilizar principalmente tanto para el aborto inevitable, incompleto, retenido o el inducido como los vimos hace un momento. De ahí en fuera, así ya podrías pasar por favor a la siguiente diapositiva. Ya para entrar un poco más a lo que es el procedimiento, vamos a tener que se va a necesitar una preparación preoperatoria, ¿ok? Esta preparación preoperatoria, obviamente tenemos que tener en cuenta que esta evacuación o esta cirugía se tiene que realizar por vía vaginal. Entonces, el cuello uterino tiene que estar dilatado porque, a fin de cuentas, por el instrumental que se llega a utilizar, pues obviamente no puede pasar así de fácil. Entonces, se recomienda la maduración uterina. Esta maduración uterina, a pesar de que la mayoría de las fuentes lo mencionan como uno de los pasos que se tienen que realizar, mencionan que algunos, como es un poco más tardado o lleva un procedimiento como más largo, pues prefieren hacerlo con los dilatadores SEGA en el momento de la cirugía. Sin embargo, lo que se recomienda es que se utilicen estos dilatadores. Normalmente vamos a hablar ahorita de dos tipos de los dilatadores. Primero vamos a hablar de estos que son los higroscópicos. Estos higroscópicos, o también llamados dilatadores osmóticos, nombrados así obviamente o por obvias razones, que van a ser dispositivos que van a jalar o extraer el agua que están ahí circundantes a para así dilatarse. Como podemos ver en la imagen izquierda, van a ser los dilatadores de laminaria. Estos van a ser hechos o están formados por algas, obviamente que se recolectan y por procesos se llegan a hacer y pueden aumentar su tamaño. Sin embargo, estos se recomiendan que sean de 12 a 24 horas antes del procedimiento. Y los del lado izquierdo son los Dilapan S. Estos en comparación van a estar hechos de un gel como acrílico que de igual manera se van a expandir, pero estos necesitan de 4 a 6 horas antes del procedimiento. Entonces se dice que se llega a recomendar un poco más el Dilapan S por el simple hecho de que sea más rápido el procedimiento. Una vez que ya sabemos como cuáles son estos tipos, ¿le podrías cambiar a la siguiente, por favor, Mara? Gracias. Entonces, vamos a tener que, en estas tres imágenes, vemos como la primera, la A y la B, son los que normalmente así se tendría que realizar o así se tendría que colocar. Sin embargo, por ejemplo, en la tercera, ahí vemos una inserción incorrecta. Entonces, vamos a tener que hay dos tipos de inserciones malas, ¿no? Una superficial, que es ahí cuando no entra bien, o sea, no entra completo, y por ejemplo, ahí en lugar de verse al principio que no está dilatado, se ve al final. Entonces, si llega a ocurrir alguna de estas dos situaciones, pues pueden ser un procedimiento más dificultoso, o si, por ejemplo, al momento de sacarlos para ya empezar el procedimiento, pues puedes desgarrar o causar una lesión. Entonces, se tiene que realizar de manera correcta este procedimiento. Y otra cosa que mencionaban al uso de estos de dilatadores como tal, es que como tal pacientes, para este momento que se llega a colocar uno de estos dilatadores, tiene que estar pues muy segura de que quiere realizar ese procedimiento. Porque, por ejemplo, en el Williams mencionan de un caso que las pacientes, ahí mencionan de un estudio que de 20 pacientes, creo 17 quisieron continuar con su embarazo, y ya a pesar de que ya les habían puesto este dilatador. Entonces, de estas 17 mencionaba que 14 tuvieron un aborto después de 5 semanas y las otras 3 tuvieron un aborto espontáneo en la primera semana. Entonces, se tiene que estar bien seguro de que ya va a realizar ese procedimiento para no complicarlo o que de todas maneras ya no haya nada que hacer en un tiempo después. ¿Me podrías cambiar, por favor, Mara? Bueno, los primeros fueron el primero que íbamos a ver de los dilatadores. Los otros tipos de dilatadores son estos médicos. Uno vamos a hacer el misoprostol y el otro el Mifeprix o mifepristona. Vamos a tener que misoprostol se recomienda dar
de 400 microgramos de 3 a 4 horas antes de la cirugía. Esta se recomienda que sea por vía sublingual o por el fornix vaginal normalmente, o sea, es lo más recomendable, porque si se hace de manera oral, ya no se puede hacer de 3 a 4 horas, o sea, este tiempo en el que haga su efecto o el buscado puede retardarse un poco más. Y la otra es la mifepristona, pero esta mifepristona van a ser 200 miligramos, van a ser administrados de 24 a 48 horas antes. Entonces, como vemos, la comparación de tiempo pues es mucha, entonces por eso se dice que se llega a utilizar actualmente más en estos casos, pues el misoprostol. Estos son como tal los dos tipos de dilatadores que hay. Pero aparte de esta, ¿puedes cambiarle, porfa? A esta preparación preoperatoria, así que aunque sea raro, se dice que también hay que hacer una, pues de manera por cuidado, para prevenir una infección posaborto, pues hacer como tal una preparación con antibióticos. Profiláctica, perdón. Sí. Gracias. Entonces, la profilaxis que normalmente se recomiendan en las fuentes y en el Williams es doxiciclina, 100 miligramos orales, una hora antes del procedimiento, y 200 miligramos orales, 200 miligramos orales también después del procedimiento, que se haya realizado ya como tal el aborto. Sin embargo, también se llegan a recomendar el metronidazol y la azitromicina, pero la más recomendada es la doxiciclina. Como dice el doctor, es de manera profiláctica. Incluso mencionaban que si quieren ser como muy rigurosos y en verdad prevenir una infección posaborto, pues se mandan a hacer pruebas de detección de gonorrea, de sífilis, de hepatitis B o alguna infección que pueda como tal ocasionar un problema después del aborto. Entonces ya con esto acabaríamos lo que es la preparación preoperatoria o todo el procedimiento antes de la operación. Ahora sí hablemos un poco más del procedimiento. Vamos a hablar más que nada ahorita, nos vamos a enfocar más que nada a la aspiración al vacío de MBA, que es la manual, o EBA, que es la eléctrica. Entonces vamos a tener que esto es por pasos y se tiene que llevar como tal. O sea, muchas fuentes lo mencionan como 1,000,000 pasos. Ahorita se los quise como resumir un poco porque pues sí son bastantes obviamente los pasos que se tienen que realizar en la cirugía. Sin embargo, mencionan que para empezar, primero se tiene que hacer un examen bimanual. Esto pues se tiene que determinar el tamaño y la orientación del útero. Entonces, una vez que ya está determinado esto, se va a insertar un espéculo y va a hacer una limpieza con yodopovidona, una imagen como tal ilustrativa, y se tiene que realizar un pinzamiento del labio cervical anterior. La verdad no me acuerdo muy bien del nombre de las pinzas, Alice creo que se llamaba, no recuerdo muy bien, disculpen. Y este pinzamiento, Alice. ¿Para qué es? Alice, ¿verdad? ¿Sí son Alice? O Posi. Alice Posi, exactamente. Entonces, este procedimiento o ese pinzamiento mencionan que es para después, podrías pasar a la siguiente, por favor, seguir a lo que es la anestesia. Más que nada porque el cuello, la vagina y el útero pues están muy irrigados y además inervados, ¿no? Están inervados principalmente, menciona el Williams, por el plexo de Frankenhauser. La verdad no sé si lo estoy pronunciando bien porque pues es como hay uno todo raro, pero bueno, esto es más que nada para hacer una anestesia. Entonces se recomienda que esta anestesia, la más usada, es que son para bloqueos locales. Ahí vemos en la imagen, son 5 mililitros de lidocaína en 1 a 2% a las 4 o 8 en punto. No sé si pueden hacerle suma a su imagen. Y ahí vemos en la imagen del lado derecho donde está el pinzamiento, que ahí dice a las 8 y a las 4 en punto según las como manecillas del reloj, ¿no? Entonces, en esos lados es donde se tiene que hacer la inyección para y que incluso se puede usar anestesia general o regional, pero que la más usada es la de los bloqueos a las 4. Oye, no te escuchas. Entonces, una vez ya hecho esta anestesia, No, sí se está escuchando. se entra como tal al procedimiento en sí ya, pues ya que empiezan a introducir como tal todos
pues instrumentos y todo eso. Entonces, ¿le puedes cambiar a la siguiente, porfa? ¿Sí me escuchó? Es que creo que se escucha más el ladrido de un perro. Déjenme decirlo. Una disculpa. Entonces, vamos a tener que ya en este procedimiento, a pesar de haber hecho esta maduración cervical, se dice que si es necesario y no está como bien dilatado o se ve muy necesario, al momento de la cirugía como tal, en el cuello uterino se pueden utilizar, si le faltan ahí como una dilatación, se pueden utilizar los dilatadores Segar, que son los que aparecen aquí en la diapositiva del lado izquierdo. Esos van a depender del tamaño y estos van a ser, obviamente se va a usar dependiendo de la paciente para pues también no ocasionar pues un lastimar o incomodidad. En la imagen del lado derecho vemos como la manera adecuada en la que se tiene que realizar. Ahí en la imagen de arriba vemos cómo está pinzado el labio cervical anterior y cómo se empieza a introducir este dilatador Egar. Se dice, estos ya son más técnicas como ahí que se mencionan, que si tienes que el tercero, el cuarto y el quinto dedo lo tienen que descansar sobre el perineo y las nalgas para así como tal una maniobra como segura para evitar un desgarre o lastimar a la paciente en el momento de introducir el dilatador Egar. Una vez que ya se hizo este dilatador Egar o ya se usó este dilatador Egar para continuar a la introducción de las cánulas, ¿puedes pasarle por favor a la siguiente, Mara? Gracias. Ok, entonces ahora se van a usar las cánulas Karman. Son las que están del lado superiores, del lado izquierdo. Estas mencionaba la fuente que la que más se llega a utilizar es la de 12 milímetros. Sin embargo, estas se van a utilizar dependiendo también la paciente y elegir la adecuada. Porque si es muy grande, pues obviamente vas a hacer una lesión cervical o molestias, o si es pequeño, pues no vas a alcanzar a sacar como tal todo el tejido, entonces va a depender de la situación. Las imágenes que están abajo van a ser, por ejemplo, las dos del lado derecho van a ser lo de la aspiradora, o sea, esta es la eléctrica. Vamos a ver que ahí se coloca como tal la cánula y se introduce como tal en el útero, y la maquinita esa que aparece abajo es la que empieza a hacer todo el trabajo de succión. Sin embargo, en la del lado izquierdo de abajo es la manual, que esa es con una jeringa. Estas jeringas obviamente son de vacío y se dice, esto ya es un poco inútil, la verdad, no sé para nosotros, pues dice que puede llegar a alcanzar presiones de hasta 620 milímetros de mercurio. Entonces, esta empieza a hacer una succión y para esta succión pues obviamente hay que hacer ciertos movimientos. Entonces, en la imagen que sigue, en la diapositiva siguiente, vemos ahí en la imagen del lado izquierdo, no sé si la alcancen a ver bien o se llega a ver ahí como simulan como un tipo de movimiento. Entonces, cuando se introduce la cánula, se empieza a hacer como ver hasta donde, si no mal recuerdo, donde hay resistencia y empiezan a mover ahí como de manera hacia, pues sí, como redonda, como si estuvieras dando vueltas adentro del útero para empezar a sacar todos los restos que están ahí. Se supone que esto se repite hasta que ya no se aspira más tejido. Pero incluso, si no me recuerdan, les mencioné hace rato que esto es como antes de las 12 semanas, porque se supone que ya después de las 12 semanas, como tal, el feto ya es más grande. Incluso si ya estamos hablando un poco más en el segundo trimestre o algo así, ya incluso puede haber como tal estructuras óseas. Entonces, eso ya es un poco más dificultoso. Entonces, para evitar esos residuos adentro del útero y no ocasionar un aborto séptico, se dice que se puede introducir ¿cómo se llamaba? Una cureta, que es la imagen del lado derecho, para así hacer un raspado extra. Es parecido como se realiza el legrado uterino, pero aquí nada más se utiliza como un procedimiento al final para evitar que queden restos en el útero y así quede limpio como tal todos de los restos fetales y ya la paciente no corra riesgo ni de un aborto ni del embarazo. Pero hasta ahí es como que se acaba el procedimiento como de manera más básica, porque obviamente siguen 1,000,000 más pasos más. Este es el aspirado, aspirado y curetaje. Sin embargo, en la siguiente, vamos a ver que aquí nada más puse como tal imágenes un poco más ilustrativas, porque a fin de cuentas, los primeros pasos ahí de preparación o los preoperatorios van a ser los mismos. Sin embargo, en esta, después de la dilatación, van a utilizar las pinzas que están abajo, que son pinzas Forester, mencionaban, sí, Forester, si no mal recuerdo, y estas como que las abren y empiezan a dar vueltas dentro del útero para despegar todo. Entonces, como vemos, pues es un poco más traumático
Y las curetas, que son las de arriba, pues ya terminan como tal el raspado, como en la imagen del lado derecho. Esta imagen también es como ilustrativa para las muestras que se llegan a utilizar, como también para el degrado como tal. Esto es como tal en el primer trimestre normalmente, porque incluso yo le pregunté a antier, si no me recuerdo, a una doctora también que está ahorita en la rotación, que está en ginecóloga, que qué pasaba con los que ya eran del segundo trimestre por lo mismo estas estructuras óseas, ¿no? Entonces mencionaba que cuando son ya en el segundo trimestre, que ya lo que se recomienda, porque los libros mencionan que es igual con el legrado y todo eso, pero pues a mí en cuenta si es con legrado y les mencionamos que el feto ya es más grande, pues obviamente empiezas a sacar por pedazos. Entonces, que lo que se recomienda ya es un trabajo de aborto. Me mencionaba la doctora que cuando ya son muy grandes, que se induce el trabajo de aborto para que se intente la paciente intente expulsar el feto y así no hacerlo tan traumático ni tan ahí, pues con toda pedacería y etcétera, oye, cosas. A pesar de que ahorita vimos el aspirado más a detalle, porque es el que más se recomienda actualmente, o la OMS recomienda actualmente, se puede utilizar el legrado pues al final de antes de las 12 semanas o después de las 12 semanas como único procedimiento quirúrgico. Pero ahí sí ya va a depender del hospital y los instrumentos o el instrumentaje con el que se cuenta. Y pues creo que ya ahí en cuanto al quirúrgico fue lo que creo que ya es todo de esto. Nada más porque les van a hablar de las complicaciones mi compañera Abby, si no me recuerdo. Entonces espero les haya quedado ahí algo clarillo. Se los intenté dar lo más fácil porque sí son muchos pasillos, pero pues están bien.